La calle Martín Espronceda, sin duda la más afectada de toda la ciudad, es la auténtica zona cero. Tras estas terribles inundaciones, a mi espalda podéis ver cómo ya esta zona está cortada. Esta vivienda ha tenido que ser desalojada, sus vecinos han tenido que ser desalojados porque el peligro de derrumbe, según nos informan, pueden ser inminentes, y una situación de verdadero riesgo. Pero es que miremos donde miremos en esta calle, vemos imágenes de absoluta desolación. Todos los negocios, todas las bajeras, todos los portales han sido anegados por el agua. Hay coches unos encima de otros. La situación ha sido terrible aquí en esta calle. Todos los vecinos están en la calle ayudando en lo que se pueda para intentar recuperar la normalidad cuanto antes, aunque sin duda que va a ser difícil. Ahora mismo los desperfectos son incuantificables. Acaban de ser desalojados de su vivienda. Porque han dicho que se va a derrumbar o no sé qué. ¿Habéis podido coger cosas? La ropa. Este edificio es el más afectado de la ciudad y corre grave peligro de derrumbamiento. ¿Están todos los vecinos ya afuera? Sí, están todos fuera y están todos bien. ¿Es el único portal que se ha tenido que desalojar? De momento sí. Es la calle Martín Espronceda, la más afectada por las inundaciones. Miremos donde miremos, la imagen impresiona. ¿Uno de estos coches es el tuyo? En negro, sí. Estaba aparcado en la esquina donde la pizzería y mira. A lo que nos hemos dado cuenta, el agua ya estaba hasta arriba, entonces pues nada. Todos los comercios están prácticamente destrozados. Muebles nuestros, máquinas que han aparecido en los huertos igual a 500 metros de aquí. ¿Hay algo que se pueda salvar? Algo igual de 1,80 m para arriba, pero poco. Está toda la tienda, toda la tornillería, todos los guantes, todo flotando. Todo destrozado, las paredes, todo. También las bajeras y portales. Pues aquí limpiando todo el material de los scouts. Entonces nada, estamos intentando salvar lo que se pueda. Sí, como entró casi 2 metros de altura el agua, subió el coche flotando. Todo el vecindario ha salido a la calle para ayudar en lo que pueda. Todos nos echamos una mano, lo que se puede hacer. Este restaurante lleva en funcionamiento 34 años, ha quedado totalmente devastado. No se puede hablar. Esto es un desastre total. Está todo afectado. Sí, no tenemos nada, se ha llevado todo. Reventó esa puerta y salió el agua por la puerta de arriba. Pusimos allí en la paradera porque vimos que el río estaba subiendo, pero ya no nos dio tiempo a nada más. Empezamos a recoger agua ahí y reventó la puerta, y entonces le dije a las chicas correr. Toda ayuda es poca y costará recuperar la normalidad. De momento cuantificar los daños es imposible. El agua se llevó por delante todo lo que pudo en cuestión de segundos. La fuerza del agua derribó en esta empresa la puerta, arrastrando consigo a 5 de sus tractores que acabaron aquí en el cauce del río junto a otro coche y otros enseres del taller. Ahora los operarios se afanan en limpiar todo para volver cuanto antes a la normalidad. Ángel era el responsable de la empresa cuando les sorprendió la tormenta. Es que fue una cosa repentina. Se cayó de aquí, de detrás del taller, el muro y medio metro de agua, pero era de imponer. Han pasado la noche aquí intentando aplacar daños. Aquí el coche mío, el de otro compañero, se lo llevó a rastra, se empezaron a romper los cristales, la puerta de atrás se rompió, se cayó la del patio. Aunque nos dicen las pérdidas son incalculables. Seguramente que va todo para la chatarra, porque esto es irreparable, todo esto. Fíjate, esa otra pared que está ahí también la ha tirado toda entera, la ha tirado. La puerta, mira la puerta de entrada, ¿dónde está? Unos metros más adelante el agua también ha hecho estragos en esta casa de campo. Todo deshecho, está todo deshecho. Un invernadero, las paredes, los árboles frutales, pues todo pues ha desaparecido todo. Habían invertido mucho en ella en los últimos años. Son cosas que no se pueden calcular porque son muchas veces cosas sentimentales. Nos dicen que nunca habían visto nada igual y esperan que se tomen medidas para que una tragedia así no vuelva a ocurrir, porque lo que dejó la tormenta en unas horas tardará varios meses en volver a la normalidad.